Mi nombre es Gabriela Wagner, buenas tardes. Me toca un poco arrancar con esta parte de la presentación de la sesión del capítulo de coloproctología, que nos propusimos hablar de una enfermedad que no es de las más atractivas en general para los cirujanos, pero nos pareció interesante que a veces hay que buscarle la vuelta para saber un poco, sobre todo, como no es tan atractiva y como además se vuelve muy compleja y que tiene además un tratamiento multidisciplinario principalmente, nos pareció que estaba bueno hablar un poco del desafío que nos genera a veces la enfermedad inflamatoria intestinal, y nos interesa mucho hablar de cómo el cirujano puede llegar a incidir en la evolución de estos pacientes. Originalmente, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad relacionada a los gastroenterólogos, y en particular a los gastroenterólogos subespecializados en el tema, y en principio siempre se llamó al cirujano como el que venía a apagar el fuego una vez que pasaban los tratamientos médicos y no había efectividad, y se buscaba un poco que el tratamiento quirúrgico viniera como en esa forma más del final, como un tratamiento asociado. En cambio, hoy en día sabemos que el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal principalmente encuentra su mejor tratamiento en los equipos multidisciplinarios, en el que el cirujano es parte del equipo desde el inicio. Entonces, por eso, o haciendo un poco como dándole relevancia a la cirugía en la enfermedad inflamatoria intestinal, vemos, por ejemplo, como ejemplo de esta situación, en una búsqueda rápida en PubMed podemos encontrar que los artículos que hablaban de cirugía en enfermedad inflamatoria intestinal, que datan ya desde los años 50, llegan a un número de 2.000 artículos en general, y cuando vamos a una búsqueda particular en los últimos 5 años, esto cambió y es marcada la tendencia a la publicación sobre este tema, que un cuarto de estos artículos se encuentran en los últimos 5 años. Esto un poco orientado a lo que venía diciendo, de cómo el tratamiento médico sí sigue siendo la primera elección para la gran mayoría de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero la cirugía puede ser a veces una alternativa más efectiva al tratamiento médico, y cómo eso tiene una relevancia dentro del equipo de tratamiento multidisciplinario de estos pacientes. Entonces, un poco siguiendo, como decía Hipócrates, de hablar del primero no hacer daño, queríamos traer este tema, sobre todo orientado en el manejo del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que está internado o que consulta en la urgencia, y cómo podemos nosotros incidir en su pronóstico y en sus tratamientos posteriores. Porque sabemos que hasta un 15% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van a tener en algún momento algún ingreso hospitalario por algún empuje, y el diagnóstico y tratamiento inadecuado en estos pacientes puede llevar a secuelas irreversibles. Entonces, para orientarnos un poco, sabemos que más del 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn y aproximadamente un 20 a 30% de los pacientes con colitis ulcerosa van a requerir cirugía en algún momento de la evolución. Y de acuerdo al registro nacional, que sabemos que existe un registro nacional de enfermedades inflamatorias que no es obligatorio, pero que más o menos evidencia una incidencia de 120 a 150 nuevos casos por año, y es de esperar que incremente en los próximos años. En una aproximación que hicimos dentro de la unidad de enfermedades inflamatorias del Maciel, más o menos estamos ante 2.600 pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal en Uruguay, con 70% aproximadamente de colitis ulcerosa diagnosticadas. Esto es una aproximación que hacemos nacional. Entonces, ¿por qué traemos este tema? Porque a veces revisar los errores posibles y hasta frecuentes en estos pacientes, en el manejo del paciente de la enfermedad inflamatoria intestinal en la urgencia, puede ser determinante para su pronóstico posterior. ¿Por qué? Porque los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal a veces no tienen síntomas ni signos patognomónicos, y su diagnóstico se realiza de forma, además de la clínica, con radiografía, con la imagenología, con la endoscopía y con la histología, lo cual muchas veces
en la urgencia y en el paciente sin diagnóstico previo no contamos con ello. Y por otro lado, es una entidad que tiene clínica similar a otras entidades, incluso en pacientes que tengan diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, pueden presentar otras entidades, como las entidades infecciosas, y es importante saber diferenciar y cuál es su manejo. Entonces, como venimos diciendo, es importante que la educación y sobre todo el estado de la situación de sospecha o de alerta sobre qué eficacia tienen algunos tratamientos intervencionistas como no, en las complicaciones de estos pacientes, puede determinar que los resultados a corto y a largo plazo en los pacientes con enfermedades inflamatorias sean distintos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal? Hablamos de colitis ulcerosa y de enfermedad de Crohn, que son las enfermedades con nombre y apellido claras y que todos conocemos, pero también hablamos de colitis inclasificadas, que nos va a pasar en algunos pacientes, de colitis microscópicas, y también hablamos de una entidad que se considera separada como la reservoritis o la pouchitis. ¿Y por qué nos importa saber qué tipo de enfermedad tiene el paciente cuando ya tiene título? Porque sabemos que hay complicaciones distintas según la enfermedad que tenga, y nos importa saber entonces, por ejemplo, que en la colitis ulcerosa sí me voy a ir a buscar el megacolon tóxico, que no es frecuente en el Crohn, que también las lesiones anales sí van a ser muy frecuentes en el Crohn. Vamos a hablar un poco de esto, de la patología perianal, cómo en el Crohn es muy particular y es frecuente, y no tanto en la colitis ulcerosa. Y la fistulización es más típica del Crohn también, no es frecuente en la colitis, y cómo el riesgo de malignización es distinto en ambas enfermedades. Nosotros esto lo pongo un poco para mostrar que las guías. Perdón, ¿no se me escucha? Te había silenciado recién, Gabriela. No, me silenciaron. No. Ah, ok. ¿Sigo? No sé, Adelante. porque está. Bueno, en realidad esto es un poco para mostrar que nosotros nos basamos mucho en las guías que vienen de la Asociación Europea, de la Organización de Colitis y Crohn de Europa, que tiene una organización particular multidisciplinaria grande, con importantes guías y siempre en actualización, con equipos multidisciplinarios que además de por sí ya están unidos en distintas disciplinas para buscar evidencia y para generar consensos y guías, y particularmente hay un equipo quirúrgico que son las guías, las S-ECO, que son de las surgical, que son las que nos van a de alguna manera como compensar de alguna manera consensuar los tratamientos quirúrgicos. Y siempre están en constante actualización, son importantes y van a ver que están referenciadas durante toda esta presentación con algunos statements que ellos van planteando. ¿Y qué nos importa de los tratamientos de la enfermedad inflamatoria intestinal? Como para empezar, algo que general, hay unas gastroenterólogas que invitamos que andan por ahí, que obviamente ellos dedican más tiempo a ir pautando distintos tratamientos, pero cómo los cirujanos pueden importarnos los tratamientos médicos también, tener esto es como un pantallazo. Del tratamiento médico en particular, porque nos importa saber, no es típico encontrar un paciente con corticoides como tratamiento de mantenimiento, no deberíamos de tener pacientes con dosis de prednisona mantenidos por tanto tiempo, pero nos puede llegar a pasar de que nos encontremos con un paciente que esté tratado con corticoides, y que si es una dosis alta, como 20 miligramos día de más de 6 semanas, tenemos que saber que tiene un riesgo aumentado claro de complicación postoperatoria inmediata y a corto plazo, que van a ser complicaciones infecciosas, y particularmente en estos pacientes hay un riesgo aumentado en la complicación del pouch a corto plazo. Por eso, como dato importante, no deberíamos tener pacientes usando corticoides cuando vamos a confeccionar un pouch. La confección del pouch se debería posponer si no es posible disminuir los corticoides. Y en urgencia, esto sí es el dato que más me importa destacar, hay que pensar que la cirugía en 2 o 3 pasos disminuye en muchos casos el riesgo de complicaciones cuando el paciente está tratado con esta patología, con este medicamento, con este tipo de medicamentos.
Después, las tiopurinas y la ciclosporina como tratamientos médicos no se ha demostrado que aumenten el riesgo de complicaciones posoperatorias. Y por último, la estrella actual del tratamiento de esta enfermedad, que son los biológicos, han demostrado que no disminuyen necesariamente las cirugías en sí, o sea, la necesidad de cirugía, pero sí han cambiado el timing, atrasándola. Y tenemos que saber de particular, de que si el paciente está con un biológico que es un anti-TNF, en particular va a tener riesgo mayor de complicaciones perioperatorias, porque el anti-TNF afecta la cicatrización intestinal, afecta la cicatrización de tejidos en general, va a afectar la cicatrización en el sitio quirúrgico. Un conocimiento práctico, en general, de qué terapias biológicas tenemos disponibles en nuestro país, y qué se están haciendo, y el efecto que éstas tengan es importante y es esencial en el manejo del enfermero con enfermedad inflamatoria intestinal en los cirujanos en ejercicio. ¿Por qué? Porque además las terapias médicas prolongadas, en algunos casos, que no tengan el efecto deseado, pueden llegar a inducir daño. Y nos pasa, por ejemplo, en las enfermedades de Crohn de tipo fistulizantes, que pueden llevar a que tengamos una mayor pérdida de órganos sanos, con fístulas que se vuelvan complejas, como estamos viendo. Esto es un ejemplo de un paciente que tuvimos con una estenosis y con una fistulización hacia sigmoide y hacia ciego, compleja, con tratamientos prolongados medicamentosos. Por eso es fundamental elegir particularmente qué es lo mejor para cada paciente. Individualizar el tratamiento es fundamental. Y muchas veces la cirugía tiene que tener una posición anterior en el algoritmo de la toma de decisiones. ¿Cómo vamos a poder incidir los cirujanos en la evolución, entonces? Y acá queremos resaltar que la idea nuestra es un poco hablar de incidir positivamente, pero sobre todo no incidir negativamente, que eso es algo que queríamos como traer hoy, más que nada. Voy a hablar un poco de la patología perianal inicialmente, que es particularmente de la enfermedad de Crohn. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que a veces el diagnóstico de la patología perianal es difícil, porque a veces la lesión perianal es la primera manifestación de la enfermedad. Entonces tengo un paciente que no tiene un diagnóstico previo y que su patología perianal me puede orientar a que sí sea un paciente con una enfermedad de Crohn no diagnosticada. ¿De dónde puedo atraer esta información? Es de la exploración detallada, que va a ser imprescindible para poder sospechar. Pero por eso tengo que sospechar estas patologías. Entonces, la alerta sobre la posibilidad de un paciente que puede tener una enfermedad de Crohn perianal puede venir de algunos elementos como los repliegues o los colgajos cutáneos, que son característicos, lo que le vamos a llamar el ano de Crohn, las fisuras asintomáticas o múltiples, o las fisuras que son profundas, que nos damos cuenta, y por supuesto que no responden a un tratamiento típico medicamentoso del tratamiento de la hipertonía esfinteriana, porque esa no es su base, eso lo vamos a ver ahora. Los pacientes con fístulas perianales que tengan varios orificios alejados del margen, o incluso los pacientes que asocien algún tipo de lesión perianal entre sí. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo podemos ver esos repliegues cutáneos característicos en el ano de Crohn, esos colgajos cutáneos que nos hacen pensar en esta patología, más allá de que el paciente no tuviera la patología diagnosticada. Entonces, en un paciente que no tenemos diagnóstico previo, y que nos puede generar una duda diagnóstica, creemos que la exploración bajo anestesia es una herramienta que debemos tener en cuenta y que muchas veces es lo único que necesitamos para hacer diagnóstico, o por lo menos para orientar nuestro diagnóstico y después no hacer tratamientos que no deberíamos hacer en este tipo de pacientes. Examinar a los pacientes con dolor intenso bajo anestesia es lo ideal, porque es la única manera que tenemos de ver realmente, hacer un buen examen. Definir si tengo un paciente con fístulas complejas. En el blog nos permite también poder valorar el recto en busca de proctitis, de úlceras, de estenosis, que en sí no tenemos en general material para hacerlo en la urgencia o para hacerlo en situaciones que no son el bloque quirúrgico muchas veces. Sí vamos a ser resolutivos y más incisivos en el drenar abscesos, si lo hay, que eso lo voy a volver a mencionar, y tomar biopsias en algunos casos, pero siempre considerando que menos es más en estos pacientes. No, si tengo la duda si este paciente tiene una enfermedad de Crohn, es mejor hacer una valoración, hacer una primera aproximación,
y tratarlo en un equipo multidisciplinario. Hablando un poco particularmente de la patología perianal, vamos a hablar, por ejemplo, la fisura anal, que va a existir en muchos pacientes con enfermedad de Crohn. Por supuesto que en este caso la fisura no tiene la misma etiopatogenia que tiene en el paciente sin esta enfermedad, no se asocia a una hipertonía esfinteriana, sino que en general, obviamente que las ulceraciones son típicas de esta enfermedad y son ulceraciones profundas. Por eso la fisura anal en el enfermo con Crohn frecuentemente es indolora, algo característico. Y si el paciente tiene dolor intenso, en este caso, tenemos que sospechar que haya una complicación infecciosa asociada, ya sea absceso o fístula, que eso nos va a pasar en el 25% de los casos. Y la localización sí va a ser más frecuente en la localización típica, que es la posterior, pero también se puede situar en toda la circunferencia anal, y en un tercio de los casos van a ser múltiples. Entonces, trayendo un poco sobre la fisura en estos pacientes, tenemos un caso clínico que queremos comentar. Tenemos una paciente de 40 años, que en noviembre del año pasado consultó en la urgencia por dolor anal intenso, que se interpretó como una fisura, se vio una fisura anal posterior, y se realiza tratamiento medicamentoso, con analgesia y con nitroglicerina sin efectividad. Tiene un reingreso con un alto requerimiento analgésico, porque realmente no mejoraba el dolor anal, y se decide hacer una esfinterotomía lateral interna de urgencia. Eso mejora parcialmente el dolor, se logra el alta a domicilio, pero la paciente en enero la recibimos en la unidad inflamatoria por un dolor mantenido, con alto requerimiento diario de analgésicos bioral, y con supuración de contenido purulento por el ano, y ya con un planteo de enfermedad de Crohn perianal. En ese momento decidimos hacer una resonancia y una exploración bajo anestesia general. Acá ven una imagen de los cortes de la resonancia de ese momento, en el que se ve una colección en el espacio interior esfintérico en relación con el sector donde se había realizado la esfinterotomía lateral interna, a izquierda. La paciente la llevamos a Bloch para hacer una exploración, y encontramos a ese nivel donde se había hecho la esfinterotomía lateral una cavidad con contenido purulento que se drena, y se coloca un drenaje a dicho nivel para lavado y para mantener el drenaje en ese momento. Tiene mala evolución, sinceramente la paciente pasó, el dolor era muy intenso, y persistía con gran contenido purulento saliendo por el sector, no solo por el drenaje, sino por el ano, y se decía hacer una resonancia nueva de urgencia. En esa resonancia vemos cómo hay un drenaje sí del sector de la cavidad del absceso anterior, pero tenemos una cavidad a derecha en el paciente esfintérico con gas. Por tanto, volvemos a llevarla en la exploración, a hacer una exploración quirúrgica, que bueno, inicialmente hicimos se retira el drenaje que se había colocado a izquierda, se extrae nuevamente abundante contenido purulento, se explora y se encuentra que la cavidad se extiende en el sentido posterior hacia el espacio posanal, y además tenemos la cavidad derecha como si hubiera formado un absceso, una herradura. En ese momento se hace drenaje de ambos sectores, y ante una evolución tórpida de la posibilidad de drenaje, porque seguía con supuración incluso por el ano, por los drenajes, tuvimos que llevarla a Bloch nuevamente, no lográbamos cerrar esas cavidades, y se tuvo que decidir poner un sistema tipo endosponge para ver si lográbamos que las cavidades fueran de alguna manera logrando la granulación, que nos estaba haciendo bastante difícil. Múltiples reintervenciones, llega al punto de un dolor anal intenso que la deja postrada en cama, que impide su movilización, que necesita un tratamiento con bomba de analgesia, rescates con morfina, rescates con fentanil, y manteniendo episodios febriles. Ahí, además, en consulta con varios equipos de diferentes disciplinas en el hospital, empezamos diferentes tratamientos antibióticos, tratamos de arreglarlo con los cultivos que hacíamos en Bloch, pero de todas formas seguía la persistencia de salida de contenido purulento por el ano y hacia los drenajes, mezclados además con materia, con situaciones de mucho dolor durante la defecación y contaminación. Por tanto, para controlar la sepsis pelviana en esta paciente requerimos
una ileostomía en asa de transitación. Entonces un poco queremos mostrar con este caso cómo nos pasó con una paciente de 40 años que se hizo, o sea, se hace un tratamiento inadecuado para su enfermedad de base, porque además, intentando solucionar su dolor anal por el planteo de fisura, pero que no era una fisura en una paciente como de población general, entonces, bueno, terminamos en una ileostomía en asa de transitación. Bien, siguiendo un poco con las patologías perianales que vamos a encontrar en el Crohn, y siguiendo con este concepto, la fístula en el Crohn también va a estar originada por úlceras que son penetrantes en el sector anorrectal. No tiene una teoría criptoglandular, como encontramos en los pacientes sin enfermedades inflamatorias previas, por tanto hay que tratarlos con otro tipo de abordaje. La fístula en el Crohn, principalmente, el examen bajo anestesia es fundamental, pero nos vamos a basar mucho también en asociar estudios de imagen para, de alguna manera, hacer un buen diagnóstico de qué fístula estamos hablando y de qué tratamiento deberíamos considerar. Y es importante saber qué actividad tiene ese intestino con una rectosigmoidoscopía, porque la inflamación tiene una relevancia en el pronóstico y en la terapéutica en los pacientes cuando tratamos su fístula. Y como algo importante, es que lo que sí tenemos que ser incisivos es en el drenaje de los abscesos, porque la sepsis perianal, cuando no es drenada, es destructiva para las estructuras perianales, incluidos los esfínteres. Eso es lo que queremos principalmente dejar como mensaje, porque sí tengo que ser incisivo en el drenaje del absceso, pero para tratar la fístula en sí, sobre todo en las fístulas perianales simples, el sedal y el tratamiento médico van a ser lo más importante. Bien, siguiendo con cuáles son las patologías que podemos tener de consulta en la urgencia en estos pacientes, el absceso intraabdominal, y también es una complicación relativamente frecuente de los enfermos con enfermedad de Crohn, que tengan fenotipo fistulizante, puede aparecer como una complicación hasta en un 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn. En su vida van a tener esta complicación. ¿Y qué es lo particular que queremos destacar de esto? No se debe asociar una aparición de un episodio de febril alto con que no solo con un empuje que motiva el ingreso. El paciente con una enfermedad de Crohn con fiebre alta, tengo que descartar complicación intraabdominal, y con eso lo descarto con imagen. Pero particularmente queríamos mencionar que en este caso los abscesos sí es importante que los drenemos, ya sea de forma percutánea o quirúrgica, porque el manejo conservador va a estar solo indicado en algunos casos excepcionales, porque como el absceso intraabdominal se relaciona con el fenotipo fistulizante de la enfermedad de Crohn, un drenaje inadecuado o evitar el drenaje y hacer solo tratamiento antibiótico puede significar que en este momento el tratamiento pueda ser efectivo, pero que a largo plazo termine generando una producción de una fístula compleja con más estructuras asociadas en la fístula. Bien, y así como algo para mencionar de otro tipo de complicación que puede ser motivo de consulta en estos pacientes, la estenosis en la enfermedad de Crohn, particularmente la estenosis en la enfermedad de Crohn de tipo estenótica, no nos va a pasar que sea común que se presente como una oclusión completa, de forma catastrófica, digamos. En la mayoría de los casos tampoco hay afectación vascular, sino que en realidad la oclusión intestinal en un paciente con enfermedad de Crohn tiene que llevarnos a descartar otras causas. No tenemos que pensar que, como el paciente tiene una enfermedad de Crohn, que sabemos que es de tipo estenótica, la oclusión en este momento sea por eso. Primero descartamos otras causas. Y por otro lado, invariablemente se va a resolver de forma rápida, en 2 o 3 días, espontáneamente o con tratamiento esteroideo, con corticoides. Entonces, si tengo un paciente que no mejora en ese plazo, tengo que sospechar otro diagnóstico y plantear el tratamiento quirúrgico.